está Mauro García, que es jefe de terapia intensiva del Garraham. Mauro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Esteban Argañarás es enfermero del Garraham. Esteban, bienvenido, gracias por estar. Gracias, soy camillero. Camillero, perdón. Federico Montero es de la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Gracias por estar, Federico. Y Lourdes Oliverio, que es estudiante de Sociales de la UBA. Buenas noches. Gracias por estar, Y gracias por laburar. Sobre todo a los médicos del Garraham, ¿no? A los camilleros del Garraham, enfermeros del Garraham, administrativos del Garraham, porque cuando uno va al Garraham y conoce personas que han ido al Garraham, hablan tan bien de ustedes y van relatando y refiriéndose a todo lo que los han sostenido, contenido, apoyado. Hay familias que han estado en el Garraham meses, internados. Sí, esa es la realidad que vivimos todos los días en el hospital. Lo bueno es que las familias se están apoyando un montón. Toda la sociedad ahora está viendo un cacerolazo que se está dando y que por lo que nos enteramos es muy fuerte. Y esa es la expresión también de la sociedad que dice basta a este ajuste a salud, a educación. Por eso hoy estuvimos de paro, ahora seguimos de paro hasta mañana, hasta las 2 de la tarde y continúa la noche del sábado hasta el domingo. Y hoy tuvimos una asamblea general donde votamos también parar el día miércoles 17, que en diputados se va a tratar el veto, junto con la universidad, porque nos parece que ese es el camino que hay que continuar en unidad con todos los sectores que están en lucha. Hoy tuvimos una movilización también a Plaza de Mayo con la universidad y sectores en lucha que están dando la pelea, como jubilados, discapacidad, trabajadores de otros sectores. Y también le hacemos la exigencia a las centrales sindicales que llamen a un paro en plan de lucha, un paro nacional para el día 17, que también convoque a todos los sectores para dar esta pelea en conjunto, ¿no? Ahora yo convoco a la sociedad, ¿no? A que empiece a mirar lo que está pasando. Porque después vamos a hablar de despidos, vamos a hablar de lo que está ocurriendo, que el sueldo no te alcanza, el destrato y maltrato que tiene el presidente para con los empleados públicos, para con nosotros, contra todos nosotros. Para él, si pensás distinto, en mi caso somos ensobrados. O sea, es un tema que realmente llama poderosamente la atención, que no hay una reacción. Porque, doctor, cuando ustedes que están trabajando, y me imagino que por más que haya un paro, una huelga, siguen atendiendo las urgencias. Bueno, esto es una de las cosas que acontece en el hospital, que esta situación ha puesto a muchos de nosotros entre la espada y la pared. Yo estoy en la terapia intensiva y la verdad que para nosotros es difícil porque a un paciente de semejante gravedad uno no le puede decir estoy de paro. Hay otros sectores donde por ahí es mucho más fácil, pero yo quería resaltar algo que decías vos, Antonio, y que me parece que es fundamental para la gente, ¿no? Nosotros, todos los empleados del hospital, estamos y pensamos desde que llegamos en otro. Y eso me parece que es una cosa que en esta época parece que fuese o mala palabra o en desuso. Y me parece que a la gente hay que decirle que tenemos que volver a eso. Porque si no, en el sálvese quien pueda, me parece que no vamos a llegar en ningún lado. Él contaba la expresión de los papás. Hoy por hoy un grupo de papás están peleando al lado nuestro porque saben lo que ofrecemos, porque saben lo que somos, y me parece que eso es un ejemplo para la sociedad hoy. La sociedad no puede estar ajena al problema de la universidad, al problema de la salud, y me parece que la salud pública y la educación pública se tienen que defender. Este es un país con mucha necesidad. El 60% de nuestros pacientes no tienen cobertura. Y hoy yo decía en otros medios, ¿qué deberíamos hacer? El Hospital Garraham, cerrarle las puertas, decirles que no, tirarlos por la borda. Me parece que eso no es lo que tiene que pasar. Y vienen elecciones y entonces hay que empezar a preguntar y empezar a ver qué es lo que los que quieren ser nuestros representantes, no hablo de un partido político, no, sino de decir, a ver qué es lo que pretenden, porque hoy nos encontramos que hay un montón de diputados que votaron negativo a la ley de emergencia. Nosotros estamos insistiendo, le mandamos cartas, pero la realidad es que hay que pedirle a la ciudadanía que cuando elija, reflexione y vea a quién está eligiendo. Imagínate si vos, Mauro, no fueras solidario. ¿Cómo, perdón? Imagínate si vos no fueras solidario, que sos jefe de terapia intensiva. Que cualquiera de los que trabaje en salud básicamente tiene que empezar por ahí. Pensando en el otro. Es pensar en el otro.
no hay otra forma. Desde que un chico entra, esté tan más grave o no menos grave, uno ya está pensando a ver cómo puede ayudar a esa persona. Vamos a hablar también de la uva, me parece que es un tema que es súper importante, porque, a ver, todo el mundo habla de mi hijo el doctor, pero a la UBA van de todas las clases sociales. Y, por ejemplo, Luis Caputo se recibió en la UBA. Sturzenegger también. En La Plata, ¿no fue Sturzenegger? Bueno, fue en la universidad pública. Pública. Entonces, despreciarla y decir, bueno, no le damos presupuesto, digamos, a mi juicio, es una falta absoluta de respeto al ciudadano. No solamente ustedes, sino al ciudadano, porque es igualar. La UBA iguala. Sí, totalmente. No solo la UBA, sino todo el sistema universitario en la Argentina. Hay más de 60 universidades públicas a lo largo y a lo ancho de la Argentina que permiten que un pibe, una piba de Formosa, de Chaco, de Tierra del Fuego o de cualquier punto del conurbano tengan las mismas posibilidades de acceder a la educación de máxima calidad, producto de la expansión del sistema universitario que se dio en su momento. Ahora, lo que ocurre desde que asumió Milei es que hay una política sistemática de destrucción de la universidad pública tal como la conocemos. Eso empezó con los gastos de funcionamiento, apretaron hasta que después lo fueron soltando a cuentagotas y ahora está fundamentalmente centrado el ajuste sobre los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, que hemos perdido más del 30% de nuestro poder adquisitivo desde que asumió Milei. Y esto se vincula, no casualmente estamos acá con el Garrahan, no solamente por una cuestión de solidaridad, sino porque la universidad pública no solamente te da el derecho a que vos puedas estudiar y tener una perspectiva de mejora de tus condiciones de vida individuales, sino que en la universidad pública se forman personas que luego garantizan otros derechos. Los enfermeros, los médicos del Garrahan estuvieron en la universidad pública también. Y esos son muchos mejores ejemplos que los Caputos de la vida que vos mencionabas. Y me parece que ahí está la clave del enorme apoyo que ha tenido la universidad pública durante todo el año pasado. Nosotros hicimos este camino, logramos que se sancione la ley de financiamiento del año pasado. El presidente la vetó y los cuaders de la vida que están en el Congreso traicionaron y no permitieron que se derrotara el veto. Nosotros esperamos que después de los resultados que hubo en provincia de Buenos Aires hace una semana, la semana que viene, el día miércoles, los diputados estén a la altura de las circunstancias y junten los votos necesarios para quebrar el veto de Milei, porque desde la universidad tenemos que también ponerle un freno a Milei y revertir un modelo económico por el cual el ajuste que se hace sobre la mayoría de los trabajadores se orienta a pagar la deuda externa y a garantizar la timba financiera. Hay que dar vuelta a la ecuación. La solución para la universidad es a través de esta ley de financiamiento y una discusión de fondo para cambiar el modelo económico. Ahí está Lourdes, mirá. No, recién escuchábamos en uno de los tapes que un médico del Garrahan contaba que a los pacientes les estaba costando llegar incluso al hospital porque no tienen recursos y pasaban más para adelante. Y pienso si en las aulas pasa lo mismo, estudiantes que ahora ya directamente no pueden ir a estudiar porque tienen que salir a trabajar, por ejemplo. Sí, es que pasa exactamente lo mismo. Esta semana volvimos a escuchar a muchos seguidores del gobierno decir que hay un montón de estudiantes que no terminan, pero justamente es porque cada vez se hace más difícil poder seguir cursando. Tenemos tanto nuestros docentes como nosotros los estudiantes, tenemos pluriempleo, sufrimos la precarización laboral, no llegamos a fin de mes, se hace todo como mucho más cuesta arriba. Pero a mí por lo menos lo que me da mucho orgullo y cuando los escuchaba a ustedes hablando y las cosas que cuentan acá también los trabajadores del Garrahan, me parece que van hacia eso, es que la salud y la universidad, nosotros seguimos teniendo el mismo apoyo de la sociedad que tuvimos también el año pasado. El año pasado hubo movilizaciones de millones de personas en todo el país. Y el que no tiene el mismo apoyo es el gobierno, ¿no? Porque en las elecciones se mostró que el 60% de la provincia de Buenos Aires está en contra y rechaza el ajuste que está haciendo este gobierno, ¿no? Es un gobierno que dijo que venía contra la casta y le está dando 300.000 pesos a nuestros docentes, con plata con la que no se puede vivir. Le está dando 700.000 pesos a las enfermeras y enfermeros del Hospital Garrahan y le está dando el 3% a Karina, ¿no? Entonces, esa contradicción que muestra el plan que tiene el gobierno me parece que empieza a mostrar que la gente no se va a bancar que nos sigan pisoteando así. No se lo está bancando y que si no entiende el mensaje que se está dando, que si no entendió el mensaje que se dio el fin de semana en las elecciones, lo vamos a mostrar en la calle. Este miércoles yo creo que toda la sociedad tiene que salir, que es por la universidad, es por la educación, pero es también por todos los sectores que están siendo afectados por este gobierno, porque
el plan del gobierno y del Fondo Monetario afecta transversalmente a toda la sociedad. Entonces, me parece que puede ser una gran movilización y que por lo menos desde los distintos sectores que estamos convocando estamos haciendo una exigencia también eso, a que haya paro, a que se garantice desde la CGT y la CTA, que podamos salir todos ese día para que realmente sea una movilización masiva y, como decían acá, que los que siempre se dan vuelta dentro del Congreso estén más presionados para no tener que hacerlo. Entonces, que a mí hay algo que me llamó la atención muchísimo. Yo hace 39 años que laburo como periodista. Y es la primera vez en mi vida que vi un panfleto en off the record. Nunca en mi vida me pasó. Mirá que cubierto desde la tablada, motines cara pintada, juicio de las juntas. Y nunca vi que una jefa de prensa o directora de prensa, no sé qué cargo tiene, usted me puede explicar mejor, reparta un off the record lleno de mentiras, porque aparte era patético. Sí. Nos fue llegando a todos por vía Twitter, vía mail, vía WhatsApp. Off decía. Y hablaba sueldo de 2.400.000 pesos en el Garra, Javier. El tipo decía, no, mira lo que cobro yo. Era mentira. Sí. Que Sí. estaban financiándolo, era mentira. Que nadie se había ido. Mentira, todo mentira. Sí, Insólito. Durante la conferencia de prensa el lunes de ayer, perdón, apareció la jefa de prensa del hospital que fue puesta por el gobierno nacional, que en anteriores paros nos maltrató de una manera, sí, ñoquis y otras cosas peores, y estuvo repartiendo este panfleto En off. en off, decía, con todos unos párrafos diciendo que en el hospital Garrahan está todo perfecto, que Funciona los todo médicos bárbaro. cobran más de 2 millones de Pero pesos. te digo un dato más, que también llamó la atención. Colega de Radio 10, un movilero que estaba ahí, cuando lee en off, y lo lee como riéndose un poco, porque nunca pasó. Honestamente te digo, nunca lo vi en mi vida. Lo llamaban del ministerio y decían botón. ¿Cómo? Es que sí, Botón le decían. así opera este gobierno, o sea, contra los trabajadores que salimos a pelearla todos los días, digamos. Como dijo Mauro, nosotros estamos teniendo un apoyo de la sociedad importante y necesitan inventar cosas para que la lucha del hospital, la lucha de la salud pública, la educación, caiga. Entonces, pero no pueden, la verdad que no pueden y hacen... Mira, cosas ahí estamos viendo el imposibles. panfleto. Este es el panfleto de botón, mira, ahí está. Información en off. Y habla, ¿no? Del Hospital Garrahan, no Acá. está en emergencia, cuenta con un presupuesto garantizado de no, 200 pero esto es mentira, ¿te das cuenta? Aparte Ya te con la cuenta- primera oración no está en Si emergencia. uno mira eso y mira la justificación del veto, hasta no tuvieron mucho trabajo porque hicieron un copy-paste. Un copy-paste, Pero lo claro. mejor fue esto de decir que ningún especialista ganaba menos de 2.400.000, Sí, sí. con lo cual enfureció a todo el Porque mundo todos mostraron el recibo de rápidamente. sueldo. Y yo te puedo dar un ejemplo de un recibo de sueldo donde una médica, pediatra y especializada en oncología, 3 títulos, con 11 años de trabajo en el hospital, gana 2 millones. Entonces están mintiendo. Pero esto es lo y que- es a propósito esto, Pero ¿no? esto es lo que hay que desinstalar, ¿no? Porque lo mismo que hoy la contraofensiva, ¿cuál fue? Denunciar a los rectores de la UBA. Esa fue la contraofensiva. Entonces, yo denuncio al que reclama. Estamos frente a una especie de autarquía. Aparte, reclamar es constitucional. Pero aparte, perdón que sume algo, pero incluso si fueran 2 millones de pesos, la Ciudad de Buenos Aires publicó en su estadística esta semana que se necesitan casi 2 millones de pesos, sin contar el alquiler, para llegar a ser clase media en la Ciudad de Buenos Aires. O sea que Además, estás en el o sea que límite. tampoco estamos hablando de una cosa que les va a salvar la vida a los Y médicos. te cuento ¿no? un docente luego que cobra 200.000 pesos, bueno, que es una claramente. falta de respeto. No sé si ustedes se acuerdan, el año pasado, cuando fue el reclamo de la universidad, ellos habían instalado el tema de que había adoctrinamiento en Sí, las sí, universidades. olvidate, siempre. Abrieron una casilla de correo para que los estudiantes denuncien a los docentes que supuestamente adoctrinaban. La tuvieron que cerrar porque se les llenó de mail de gente apoyando a los docentes universitarios. O sea, cada una de las mentiras que ellos van instalando se van cayendo cuando se chocan frente a la realidad. Y la realidad es que solucionar este problema es relativamente
barato en términos de porcentaje del PBI, porque la ley de financiamiento universitario, la ley del Garrahan, no implica desequilibrar ninguna cuenta fiscal, no implica perder nada del déficit que ellos se supone que dicen tener, sino que implica volver a discutir cuáles son las prioridades de la ejecución del presupuesto que no tenemos desde el 2023, que ahora el gobierno dice que va a presentar un presupuesto, ya sabemos que es un dibujo, hace 2 años que no tenemos presupuesto, las universidades no pueden planificar sus actividades, que no son acciones que se hacen de un día para el otro, requieren años de planificación para formar a un profesional que luego pueda estar al frente de una guardia, que pueda estar al frente de un curso, que pueda desarrollarse en su lugar. Entonces, lo que tenemos es una política deliberada para dinamitar el futuro de la Argentina. Y por eso nosotros creemos que el apoyo que está teniendo la universidad, el Garrahan y las distintas luchas, tienen que ver con que la sociedad concibe, aún los que votaron a Milei, mirá lo que te voy a decir, aún los que votaron a Milei no defienden la destrucción de la universidad pública, y nosotros lo vemos en la calle permanentemente. Ahora es cierto, hay mucho menos gente que está dispuesta a apoyar al gobierno porque se ven las consecuencias concretas en la vida cotidiana de la gente, y empiezan a percibir que este ajuste no tiene ningún resultado concreto, es un esfuerzo innecesario porque hay muy pocos que se están llevando lo que la mayoría está perdiendo. Pero aparte, mira, la tengo a Lourdes, aprovecho, aparte de subestimar tu inteligencia diciendo que te van a adoctrinar. Es como que vos no tenés ideología, que nunca leíste, estás en sociales, y aparece un profesor y te lee un panfleto, vos decís, pará, maestro, vos tenés tu idea. Es que además habla de un desconocimiento de cómo Y funciona. una subestimación. No, y desconocimiento, existe la libertad de cátedra en la universidad y es producto de una conquista del movimiento estudiantil en nuestro país. Entonces, sí, es en realidad una hipocresía, ¿no? Y subestimar. Es una subestimación total porque, como él decía, en realidad lo que el gobierno quiere es destruir efectivamente la educación, la salud, la ciencia también, no lo mencionamos recién, pero quieren destruir a todo el sistema científico en nuestro país. Cuando él lo decía, la ley de financiamiento universitario es 0,23% del PBI. Nada. No es nada. No, ni siquiera todo el discurso que tienen del gasto del déficit fiscal, bueno, no, es una miseria, ¿no? O sea, en porcentaje con respecto al PBI. Entonces, me parece que hay algo más de fondo que es, por un lado, ideológico y por el otro lado, que es un pedido que viene desde arriba. Yo les decía antes, yo creo que hay un pedido explícito del Fondo Monetario de hacer esto. Entonces, bueno, empezar nosotros hicimos asambleas, hubieron acciones en varias facultades, vamos a salir la semana que viene, va a haber clases públicas. Estamos debatiendo distintas medidas porque queremos tomar en nuestras manos la defensa de nuestra educación y de la educación de todo el pueblo, porque estamos defendiendo que cualquier hijo de laburante pueda ir a estudiar. Eso es lo que estamos defendiendo, y que se pueda atender cualquier hijo de laburante en un hospital público. Muchísimas gracias a los 4, gracias por haber venido. Muchas gracias.